creación y evolución de la lavadora, hubo un tiempo en que lavar la ropa era una de las tareas más arduas del hogar. Imagina a una mujer en el siglo XVIII, arrodillada junto a un río, golpeando las prendas contra una piedra mientras el agua helada le entumecía las manos. Así comenzó la historia de la lavadora, con el esfuerzo humano y el deseo de hacer más llevadera una tarea cotidiana. El origen de las primeras ideas para mecanizar el lavado se remonta al año 1691, cuando en Inglaterra se registró una patente para un dispositivo de lavado de ropa. Aunque el diseño exacto se ha perdido con el tiempo, se sabe que era un barril de madera con una paleta interior que se movía manualmente. Era rudimentario, sí, pero marcó el primer intento documentado de reemplazar el trabajo a mano por una herramienta más eficiente. Durante el siglo XVIII, la revolución industrial trajo consigo una avalancha de inventos y máquinas, y el lavado de ropa no fue la excepción. En 1767, un inventor alemán llamado Jacob Christian Schäfer, de la ciudad de Ratisbona, presentó un diseño mucho más avanzado, una especie de tambor de madera con una manivela lateral que permitía girar las prendas dentro del agua jabonosa. Schäfer incluso publicó un libro titulado Die Bequeme und Sportgeilhaftebas Maschine, la lavadora cómoda y altamente ventajosa, donde mostraba ilustraciones detalladas y los beneficios del aparato. Su máquina causó sensación entre los hogares adinerados europeos, aunque seguía siendo inaccesible para la mayoría. Aún así, había nacido una idea que nunca se detendría: automatizar la limpieza de la ropa. Con el paso del tiempo, nuevos inventores comenzaron a mejorar aquel tambor de madera. Algunos añadían engranajes, otros poleas o pedales que hacían girar la ropa con más fuerza. El objetivo era el mismo: ahorrar tiempo y esfuerzo. Pero la verdadera transformación estaba por venir, y llegaría desde el otro lado del Atlántico. En 1851, un estadounidense llamado James Kane, de Pensilvania, patentó la primera lavadora con tambor giratorio. Esta innovación fue revolucionaria. El cilindro metálico perforado permitía que el agua circulara alrededor de la ropa mientras giraba, logrando un lavado mucho más uniforme. Sin embargo, aún debía girarse manualmente con una manivela, por lo que el trabajo no desaparecía del todo. Hacia finales del siglo XIX, las lavanderas industriales de Estados Unidos comenzaron a usar máquinas más grandes, hechas de hierro y movidas por vapor. Aquellas enormes lavadoras, instaladas en fábricas de Nueva York y Chicago, marcaron el paso de la lavadora doméstica al ámbito industrial. El sonido del vapor y el chirrido del metal se convirtieron en símbolo del progreso. Aún así, faltaba un paso crucial: la llegada de la electricidad. Con su aparición, el sueño de una lavadora automática estaba cada vez más cerca. En los hogares, la electricidad se convirtió en sinónimo de modernidad, y los inventores pusieron su mirada en cómo aprovecharla para transformar las labores domésticas. Y fue precisamente en ese punto donde la historia de la lavadora dio un salto gigantesco. La llegada del siglo XX trajo consigo un nuevo rugido: el zumbido de los motores eléctricos. Era la era de la modernidad, y la electricidad se colaba en los hogares como una promesa de comodidad. Los inventores, que hasta entonces habían dependido de la fuerza humana o el vapor, vieron en los motores eléctricos la oportunidad de crear una lavadora verdaderamente automática. El primer gran paso lo dio Aldo J. Fisher, un ingeniero estadounidense de la compañía Holley Machine Company de Chicago, quien en 1908 presentó al mundo la lavadora Thor, considerada oficialmente la primera lavadora eléctrica de la historia. Fabricada en metal y con un tambor giratorio impulsado por un motor eléctrico, Thor fue una auténtica revolución doméstica. Podía lavar una carga de ropa sin necesidad de girar manivelas ni bombear vapor, algo que las amas de casa de la época recibieron con asombro y, al principio, con un poco de desconfianza. Imagina la escena: una señora en un hogar de Chicago, observando con cautela aquella gran caja de metal que zumbaba y se movía sola. Era como tener un ayudante invisible, uno que no se quejaba ni se cansaba. Con el tiempo, Thor se convirtió en un símbolo del progreso y de la naciente era de los electrodomésticos. Durante las décadas siguientes, la competencia se intensificó. En 1911, Medag Corporation,
que hasta ese momento fabricaba herramientas agrícolas, presentó su propia versión mejorada, una lavadora con motor eléctrico separado, lo que permitía mantener el tambor en movimiento constante sin riesgo de sobrecalentamiento. Maytag apostó por la durabilidad y la fiabilidad, características que la convertirían en una marca legendaria. Mientras tanto, en Europa, países como Alemania y Reino Unido empezaban a adaptar estos inventos a sus necesidades locales. En los hogares británicos de clase media, las lavadoras eléctricas eran vistas como artículos de lujo, pero lentamente se abrían paso gracias a la expansión del suministro eléctrico. No obstante, las lavadoras de principios del siglo XX tenían un gran inconveniente: no exprimían la ropa. El proceso seguía siendo incompleto, ya que las amas de casa debían escurrir las prendas a mano o pasarlas por rodillos de madera o caucho llamados bringers, que exprimían el agua a presión. Este proceso era tan peligroso como incómodo. Más de una usuaria terminó con los dedos atrapados entre los rodillos. En 1922, la compañía Maytag introdujo un sistema de agitador central, una paleta giratoria que movía el agua y las prendas con más eficacia, simulando el movimiento de un lavado a mano. Este diseño se convirtió en la base de las lavadoras modernas, y el sonido del chapoteo del agitador pronto se hizo tan familiar como el tic-tac del reloj de pared. Y justo cuando el mundo comenzaba a estabilizarse, una nueva transformación tecnológica y social se acercaba: la Segunda Guerra Mundial. Aunque parezca contradictorio, aquel conflicto bélico sería el catalizador que impulsaría la automatización del hogar y el nacimiento de la lavadora automática moderna. El rugido de los motores cambió de tono cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. Las fábricas que antes producían lavadoras, refrigeradores y aspiradoras fueron reconvertidas para fabricar armas, municiones y vehículos militares. Durante esos años, la innovación doméstica quedó en pausa. Sin embargo, la guerra trajo un efecto inesperado: el desarrollo acelerado de nuevos materiales, motores y tecnologías eléctricas. Cuando la guerra terminó, en 1945, el mundo entero ansiaba paz, comodidad y modernidad. Millones de familias en Estados Unidos y Europa soñaban con reconstruir sus hogares, y las empresas aprovecharon ese deseo. Entre ellas estaba Bendix Home Appliances, una compañía estadounidense que, apenas un año antes del final de la guerra, ya había lanzado un invento que cambiaría la historia: la primera lavadora completamente automática. El modelo Bendix Deluxe 1945 podía llenar el tambor, lavar, enjuagar y centrifugar sin que el usuario tuviera que hacer nada más que presionar un botón. Era como magia. Este aparato se convirtió en el símbolo de la era moderna. En los suburbios estadounidenses recién construidos, las amas de casa veían la lavadora automática como el sueño hecho realidad: más tiempo libre, menos esfuerzo y un hogar reluciente. Las revistas de la época, como Life y Good Housekeeping, mostraban anuncios en colores brillantes con mujeres sonrientes al lado de sus flamantes lavadoras. La lavadora ya no era solo una herramienta, era un emblema del progreso y del confort del siglo XX. Mientras tanto, en Europa, la recuperación fue más lenta. Las fábricas estaban destruidas y las economías devastadas. Pero en los años 50, el milagro económico comenzó a levantar el continente. En Alemania Occidental, Bosch y Siemens lanzaron sus primeras lavadoras automáticas inspiradas en los modelos estadounidenses, pero adaptadas al espacio reducido de los hogares europeos. En Italia, la empresa Candy presentó en 1957 su lavadora automática con centrifugado, diseñada para caber perfectamente en las cocinas pequeñas, lo que marcó el inicio de una tradición europea de electrodomésticos compactos y eficientes. En el resto del mundo, las lavadoras empezaron a multiplicarse. En Japón, empresas como Toshiba y Hitachi comenzaron a fabricar modelos eléctricos en los años 50, y con el tiempo perfeccionarían la tecnología hasta liderar el mercado asiático. En América Latina, las primeras lavadoras llegaron a través de importaciones de Estados Unidos, pero pronto comenzaron a fabricarse modelos locales más accesibles, adaptados a los recursos y necesidades de cada país. El mundo entero se lavaba, literalmente, con una nueva actitud: la del futuro limpio y mecanizado.
La lavadora se había convertido en el corazón del hogar moderno, tanto como el televisor o la estufa eléctrica. Y, sin embargo, la historia no se detendría allí. A medida que los hogares se modernizaban, la tecnología siguió perfeccionándose. Los ingenieros buscarían hacer las lavadoras más rápidas, silenciosas, eficientes y seguras, dando paso a nuevas generaciones de máquinas que marcarían las décadas siguientes. Los años 60 y 70 fueron una explosión de modernidad. Las ciudades crecían, la televisión dominaba los hogares y los electrodomésticos se convirtieron en el símbolo de una nueva era, la del confort total. Las lavadoras, que en los años 40 aún eran grandes y ruidosas, comenzaron a transformarse en máquinas más compactas, automáticas y visualmente atractivas. En 1960, marcas como Whirlpool, General Electric y Maytag dominaron el mercado estadounidense con modelos completamente automáticos que ya incluían ciclos de lavado preprogramados. Por primera vez, una lavadora podía ajustar el nivel del agua, la temperatura y el tiempo de lavado, todo mediante perillas giratorias o botones. Esto era pura ciencia ficción doméstica. En los hogares, el sonido del centrifugado se mezclaba con la música de Elvis Presley o The Beatles, mientras las amas de casa, ahora también incorporándose poco a poco al trabajo fuera del hogar, veían en la lavadora una aliada indispensable. El lema de la época era claro: más tiempo libre, más vida moderna. En Europa, la competencia se intensificó. Candy, Philips, AEG y Bosch perfeccionaron sus lavadoras frontales, más silenciosas y eficientes que las de carga superior típicas de Estados Unidos. En Francia, la marca Brandt presentó diseños de lavadoras con tambores inclinados, lo que facilitaba el acceso sin perder capacidad. Mientras tanto, en Japón, Panasonic y Sanyo apostaban por modelos cada vez más tecnológicos y duraderos, allanando el camino para el dominio asiático que llegaría décadas después. Pero quizás el cambio más visible de esa época fue el diseño. Las lavadoras blancas y austeras dieron paso a modelos en colores como verde oliva, amarillo mostaza o azul celeste, reflejo del espíritu vibrante de los años 70. Los catálogos de Sears y las revistas domésticas mostraban cocinas y lavaderos que parecían salidos de una película futurista, superficies metálicas, botones brillantes y paneles con indicadores luminosos. La automatización total era el sueño que todos perseguían. En 1969, la compañía Ober lanzó una lavadora que no solo lavaba y enjuagaba, sino que además podía regular automáticamente la temperatura del agua, algo impensable una década antes. Ese mismo año, el hombre llegó a la Luna, y en la Tierra, la lavadora se consolidaba como el invento que había liberado a millones de personas de una de las tareas más pesadas de la vida cotidiana. Sin embargo, esta nueva comodidad también trajo un desafío: el consumo energético y de agua. Las lavadoras automáticas eran potentes, pero derrochaban recursos. A medida que el mundo se enfrentaba a la crisis del petróleo de 1973, las empresas se vieron obligadas a rediseñar sus modelos para hacerlos más eficientes. Así comenzó una nueva etapa, la de la conciencia ecológica en los electrodomésticos. En ese contexto, los ingenieros y fabricantes se propusieron una misión doble: mantener la comodidad del usuario y reducir el impacto ambiental. Lo que en los 60 era lujo, en los 70 se transformó en responsabilidad. Y mientras el mundo cambiaba, las lavadoras también se preparaban para dar un salto hacia la era electrónica, con nuevos componentes, sensores y microchips que transformarían el lavado en un proceso casi inteligente. Los años 80 y 90 marcaron un punto de inflexión en la historia de la lavadora. La tecnología digital empezaba a conquistar el mundo, los microprocesadores se volvían más pequeños y accesibles, y los hogares soñaban con aparatos que hicieran todo por sí solos. La lavadora, por supuesto, no se quedó atrás. Durante los años 80, las principales marcas comenzaron a incorporar componentes electrónicos en lugar de los tradicionales sistemas mecánicos. Aquellos grandes botones giratorios fueron reemplazados por paneles digitales con luces LED y botones táctiles. Las lavadoras ya no solo ofrecían diferentes tiempos de lavado, sino también programas específicos para lana, algodón, prendas delicadas o lavado rápido.
En 1982, Bosch presentó una de las primeras lavadoras con microcontrolador programable, capaz de ajustar automáticamente el ciclo de lavado según la cantidad de ropa y el tipo de tejido. Era una maravilla de precisión, pensada para optimizar el consumo de agua y energía. Poco después, Whirlpool lanzó modelos con tecnología de ahorro automático, un concepto adelantado a su tiempo que medía el peso de la ropa antes de llenar el tambor. Mientras tanto, en Japón, Hitachi, Panasonic y Sharp introdujeron lavadoras con sensores de carga y temperatura, una innovación que permitía un lavado más inteligente y menos dañino para la ropa. Además, los diseños comenzaron a ser más compactos, ideales para apartamentos urbanos cada vez más pequeños. Los años 90, por su parte, trajeron consigo una revolución estética y funcional. Las lavadoras se hicieron más silenciosas, más rápidas y, sobre todo, más conectadas a la era digital. En 1994, LG y Samsung, dos gigantes surcoreanos que ya despuntaban en la electrónica, irrumpieron en el mercado con lavadoras de carga frontal que incorporaban pantallas electrónicas, diagnóstico automático de fallas y programas personalizados. El usuario podía, por primera vez, elegir exactamente cómo quería que su ropa fuera tratada, temperatura del agua, cantidad de enjuagues, velocidad del centrifugado, todo con solo presionar un par de botones. El lavado dejaba de ser una tarea rutinaria y se convertía en una experiencia tecnológica. Al mismo tiempo, la preocupación por el medio ambiente volvía a crecer. Las compañías comenzaron a desarrollar lavadoras con consumo reducido de energía y agua, cumpliendo con los nuevos estándares ecológicos de la Unión Europea y Estados Unidos. Modelos como el Whirlpool IWG508 o el Bosch WFB 1604 se convirtieron en íconos de esta nueva generación de electrodomésticos inteligentes y responsables. Y aunque aún faltaban años para la llegada del Internet de las cosas, las lavadoras ya se perfilaban como máquinas pensantes, capaces de tomar decisiones por sí mismas. Era el preludio de una nueva era, la de los electrodomésticos conectados y autosuficientes. A comienzos de los años 2000, compañías como LG, Samsung, Whirlpool y Bosch encabezaron una competencia sin precedentes. Cada año lanzaban modelos más silenciosos, con mayor capacidad y con sistemas automáticos de detección de carga, capaces de ajustar el agua, el detergente y el tiempo de lavado sin intervención humana. En 2003, LG Electronics presentó uno de los inventos más llamativos, la lavadora con motor de rack drive, que eliminaba la tradicional correa de transmisión y conectaba directamente el motor al tambor. Esto reducía el ruido, el desgaste y el consumo energético, además de aumentar la durabilidad. El éxito fue inmediato, los consumidores alababan su suavidad y eficiencia. Al mismo tiempo, las pantallas digitales empezaron a dominar los paneles frontales. Ya no se trataba solo de lavar, sino de controlar, personalizar y programar el proceso. En 2007, Samsung lanzó su línea Silvercare, que usaba iones de plata para desinfectar la ropa sin necesidad de agua caliente, una técnica innovadora que combinaba ciencia y ecología. Pero el gran salto llegó con la conectividad Wi-Fi. En 2010, Whirlpool y LG introdujeron las primeras lavadoras conectadas a Internet, que permitían al usuario controlar el lavado desde un teléfono móvil o computadora. Desde una aplicación, se podía encender la máquina, elegir el programa de lavado o recibir una notificación cuando la ropa estuviera lista. Lo que en los años 50 parecía ciencia ficción, ahora era parte del día a día. El diseño también se transformó. Los modelos del siglo XXI adoptaron líneas suaves, colores metálicos y materiales ecológicos. Las puertas frontales se agrandaron, los paneles se hicieron táctiles y las luces LED reemplazaron por completo los viejos indicadores mecánicos. La lavadora se convirtió en un objeto de diseño y estatus, digno de exhibirse en cualquier hogar moderno. Además, el nuevo milenio trajo consigo un interés creciente por la sostenibilidad. Las lavadoras más modernas comenzaron a usar tecnología de vapor, que reducía el consumo de agua y eliminaba arrugas sin necesidad de planchar.
Modelos como el LG Steam Washer 2012 o el Samsung EcoBubble 2013 marcaron una nueva generación de máquinas inteligentes que lavaban mejor, en menos tiempo y con menos recursos. Pero el progreso no se detuvo ahí. Con la llegada de la inteligencia artificial, IA, y el auge del Internet de las Cosas, IoT, las lavadoras dieron otro salto evolutivo, comenzaron a aprender del usuario, adaptando sus programas según los hábitos, la frecuencia de uso y el tipo de prendas. Era el comienzo de una nueva etapa, el lavado personalizado e inteligente. Los hogares inteligentes se convirtieron en una realidad y la lavadora pasó de ser una simple máquina de limpieza a un dispositivo conectado, consciente y adaptable. Uno de los hitos más notables fue el lanzamiento de la Samsung AirWash en 2016, que introdujo una pequeña puerta adicional en la parte frontal para añadir ropa olvidada durante el lavado, sin necesidad de detener el ciclo. Aunque parezca un detalle, este ingenioso diseño demostró que incluso un invento tan antiguo aún podía reinventarse con creatividad. Entre 2015 y 2020, la inteligencia artificial, IA, entró de lleno en los electrodomésticos. Marcas como LG, Samsung, Bose y HAE incorporaron procesadores capaces de analizar los patrones de uso del usuario, detectar el tipo de tejido mediante sensores y hasta dosificar automáticamente el detergente y el suavizante con precisión milimétrica. En 2019, LG presentó su serie ThinQ, una línea de lavadoras conectadas a una red doméstica inteligente. Estas podían comunicarse con otros dispositivos, como el teléfono, la secadora o el asistente de voz, y aprender de los hábitos del usuario. Si, por ejemplo, alguien solía lavar los domingos en la tarde, la lavadora recomendaba el ciclo ideal y notificaba cuando el consumo eléctrico era más bajo. Era el nacimiento del lavado inteligente predictivo. La sostenibilidad también se convirtió en un pilar esencial de esta nueva generación. Los fabricantes comenzaron a usar plásticos reciclados, motores de alta eficiencia energética y sistemas de filtrado de microplásticos, conscientes del impacto ambiental que la industria textil y de lavado generaba en los océanos. En Europa, la legislación incentivó el uso de lavadoras con clasificación AII, las más eficientes del mercado. Incluso el diseño evolucionó hacia lo minimalista y ergonómico. Las lavadoras modernas ya no eran cajas blancas y ruidosas escondidas en un rincón, sino piezas de ingeniería silenciosa, con paneles táctiles retroiluminados, puertas de cristal templado y acabados metálicos de alta gama. Algunas, como la LG WashTower 2020, integraron lavadora y secadora en una sola estructura vertical con control centralizado y sensores inteligentes que coordinaban ambos ciclos de forma automática. El lavado dejó de ser una tarea tediosa. Gracias a las notificaciones móviles, los usuarios podían recibir un aviso cuando su ropa estuviera lista, programar lavados a distancia o incluso activar la lavadora con la voz mediante asistentes como Alexa o Google Home. A partir del año 2020, las grandes marcas comenzaron a desarrollar modelos ecoeficientes que utilizan menos agua, menos energía y detergentes biodegradables. En Suecia y Alemania, por ejemplo, surgieron iniciativas para diseñar lavadoras que reutilizan el agua del enjuague en el siguiente ciclo, reduciendo el consumo hasta en un 70%. La empresa Electrolux, con sede en Estocolmo, presentó prototipos que filtran y purifican el agua internamente, un paso decisivo hacia el concepto de lavado circular. En 2022, Bosch presentó un sistema de filtro integrado que captura hasta el 98% de las microfibras que se desprenden de la ropa sintética, impidiendo que lleguen a los ríos y mares. Este pequeño pero poderoso detalle representa un salto ecológico comparable al que supuso la llegada del motor eléctrico en 1908. En los hogares inteligentes, las lavadoras más recientes están integradas con sistemas domóticos que coordinan su funcionamiento con paneles solares, redes de energía doméstica y asistentes virtuales. Por ejemplo, una lavadora puede activarse automáticamente cuando detecta que los paneles del techo están generando energía suficiente o cuando el costo eléctrico es más bajo. Incluso han surgido proyectos futuristas que parecen sacados de una novela de ciencia ficción,
lavadoras que no usan agua, como los prototipos desarrollados por la Universidad Nacional de Singapur, que utilizan dióxido de carbono en estado supercrítico o microburbujas de aire ionizado para limpiar la ropa sin mojarla. Aunque aún están en fase experimental, representan el siguiente gran salto en la historia del lavado. Pero, más allá de la economía y la técnica, la lavadora cambió algo más profundo, la percepción del hogar. Lavarse la ropa ya no era un acto pesado, sino una rutina sencilla y automática. El sonido del tambor girando se convirtió en la banda sonora silenciosa del progreso. Hoy, la lavadora representa no solo limpieza, sino orden, estabilidad y bienestar. Es un invento que, aunque a menudo pasa desapercibido, transformó la estructura de las familias modernas, liberó tiempo para la educación y el ocio, y ayudó a construir una sociedad más equilibrada. Y, curiosamente, mientras avanza hacia el futuro con inteligencia artificial y sostenibilidad, sigue cumpliendo la misma misión que tuvo desde el principio, aliviar el trabajo humano.